cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias, Señor, por haber hecho tantas cosas bellas para nosotros, Señor. Mansión de gozo y paz para nosotros, Señor. Y todo esto, Señor, por una sola razón, Señor. Por una sola. Porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia es. Para siempre, Señor. Cada mañana está tu misericordia ahí, Señor. Y te bendecimos por esto, Señor. Aleluya. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al
gran fidelidad hacia nosotros, Señor. Y es en esta fidelidad, Señor, que nosotros hemos encontrado misericordia, Señor. Esa misericordia, Señor, que ha conquistado nuestro corazón francamente, Señor. Por eso es que hay momentos, Señor, en que pareciera que las palabras no nos van a alcanzar. No vamos a encontrar la manera de decirte lo agradecidos que estamos, Señor, por esta misericordia que tú nos has dado, Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos, Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Porque si no fuera por ti estaríamos eternamente condenados, Señor, perdidos para siempre, Señor. Gracias, Señor. Para decir
tus caminos son misericordia, Señor. Por eso te podemos agradecer por lo que harás, Señor. Te agradecemos mucho, mucho tu amor, tu misericordia, Señor. Padre, y este momento en que podemos estar, Señor, aquí en tu presencia, Señor, alabándote. Te agradecemos mucho, Señor, estos momentos que no se pueden describir así nomás, Señor, con puras palabras, Señor. Padre, te damos muchas, muchas gracias. Amén. Yo quisiera pedirles que me acompañaran a un texto que está en la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 20, que dice así. Ese es Jesús el que está hablando. Esta es una porción de la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, que se conoce hoy en día como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y es Jesús diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y quiero leerla de nuevo. Esta es una advertencia, esta es una solemne advertencia que Jesús, oiga bien, Jesús, Dios hecho hombre por amor a nosotros, nos está dando. Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, fíjese bien, en el reino de los cielos. En la Biblia de las Américas podemos leer: porque si vuestra justicia no supera, dice, vuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la Biblia Nueva Versión Internacional lo traduce: a menos que su justicia supere, dice, a menos que su justicia supere la de los fariseos y maestros de la ley, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. El día de hoy yo quisiera compartir la primera enseñanza acerca de esta solemne advertencia que Jesús nos da, de que si nuestra justicia no fuere mayor, no supera a la de los fariseos y a los escribas, maestros de la ley, en ninguna manera o de ninguna manera, un enfático no, dice Jesús, entraremos en el reino de los cielos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque creo que primeramente la necesidad más grande de todo ser humano es ser salvo, ser perdonado por Dios, es ser miembro del reino de los cielos ya aquí en la tierra, antes de que el Señor venga a establecer su reino milenial. Pero también creo que no solamente la mayor necesidad del ser humano es ser salvo, es ser miembro del reino de Dios, del reino de los cielos, sino que creo que el deseo de todo ser humano es es ser salvo, es ser miembro del reino de Dios, es entrar en el reino de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, hoy vengo a preguntar: ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué, a pesar de las continuas invitaciones de Dios al ser humano que vive una vida de práctica de pecado, porque ama el pecado, a pesar de las continuas invitaciones de Dios a esas personas que viven en pecado porque aman el pecado, a que se conviertan a Dios? No solo a que pasen al frente y hagan una oración sin conversión, no, a que se conviertan a Dios en arrepentimiento y fe en la persona de Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué?
¿Por qué a pesar de estas continuas invitaciones de Dios a estos seres humanos que viven en pecado, a que se conviertan a Dios, estas personas parecen no tener prisa en obedecer esa invitación? Y no solamente estas personas parecen no tener prisa, sino que algo peor, responden con indiferencia a esta invitación. ¿Por qué? Es más, ¿se ha preguntado usted, querida persona que hoy nos acompaña, que es honesto, que es honesta para reconocer que aún vive en pecado, porque hace del pecado la práctica de su vida? ¿Por qué? Porque a pesar de las continuas invitaciones que Dios le hace de convertirse a Él, por amor a un Dios que solamente le ha amado, ¿por qué aún usted se resiste a hacerlo? ¿Por qué hasta el día de hoy usted rechaza esa invitación que Dios le hace de convertirse a Él para ser salvo, para ser salva? ¿Por qué? Porque es indiferente, es más. No solo se resiste, no solo rechaza, porque es indiferente a esta invitación. Y yo quiero decirles que lo grave de todo esto es que esta falta de urgencia, este rechazo a obedecer la invitación que Dios les hace, esta indiferencia es a pesar de que estas personas conocen y entienden muy bien lo que Dios dice en su palabra acerca de las consecuencias del pecado. No son ignorantes, no son desconocedores. Entienden muy bien, óigalo bien, lo que Dios dice en su palabra acerca de las consecuencias del pecado en sus vidas. Estas personas han leído, y si no han leído, han oído acerca de Romanos 6:23, que dice: la paga, el salario del pecado es muerte. Cuando una persona vive para cometer el pecado, no importa cuál sea, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese lujuria, llámese lascivia, llámese enojos, pleitos, celos, envidias, enemistades, llámese avaricia, llámese mentira, hipocresía, llámese soberbia, llámese amargura, resentimiento, el no querer perdonar, llámese amor al mundo y las cosas del mundo, llámese como se llame ese pecado. Dios nos dice que la paga, el salario que la persona se gana, que la persona recibe por vivir haciendo esos pecados, dice que es muerte, óigalo bien. Y las personas que están cometiendo esos pecados lo saben muy bien, pero aún así siguen cometiendo esos pecados. Eso es grave. Aún así siguen resistiéndose, siguen rechazando la invitación, siguen respondiendo con indiferencia a esta invitación. Y saben que el salario que van a recibir por haber practicado estos pecados durante toda una vida es muerte. Cuando hablamos de muerte, es muerte espiritual. Es separación entre ellos y Dios. Es condenación eterna en el infierno. Lo grave es que no solamente estas personas conocen y entienden muy bien cuál es la consecuencia de practicar el pecado en sus vidas, cuál es el salario, sino que estas personas saben que el que practica el pecado es el diablo. Que la persona que hace del pecado la práctica de su vida sea el pecado que mencionamos, aunque ante tus ojos no parezca tan grave, porque todo mundo lo hace. Pero Dios dice en su palabra, y lo puedes buscar en tu casa, en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Estas personas no solo conocen y entienden las consecuencias del pecado en su vida, muerte espiritual, condenación eterna, si no se arrepienten de esos pecados y confían en Jesús como su único y suficiente Salvador.
sino que también esas personas, lo grave es, como decíamos, que saben que el que practica el pecado es del diablo. Y no lo digo yo, no lo dice mi Biblia, lo dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. No importa cuál pecado sea, aunque tú no lo veas grave, Dios lo ve grave y te hace un hijo del diablo, te hace una hija del diablo. Aunque creas que eres hija de Dios, aunque creas que eres hijo de Dios, honestamente te digo que no importa lo que tú creas ante Dios, sino lo que Dios dice. Y para Dios el que practica el pecado es el diablo, punto. Es del diablo. Es más, estas personas no solo saben cuál es la consecuencia de practicar el pecado, cuál es el salario, el pago por practicar el pecado, muerte y muerte espiritual. No solo saben que el pecado les hace hijos del diablo, sino que también saben, porque lo han leído, se los han leído allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 27, que nada inmundo, que nada impuro, óigalo bien, entrará en el reino de los cielos. Y cuando una persona hace del pecado la práctica de su vida, cualquier pecado que éste sea, mientras está en la práctica del pecado, esto le hace inmundo. Esto le hace sucio, le hace impuro ante los ojos de un Dios que es santo, santo, santo. Piensen hoy en día, piensen todos, por favor. Piensen por qué es este rechazo, por qué es esta indiferencia, por qué es esta falta de urgencia, por qué, a pesar de que conocen estas verdades bíblicas que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque actúan así tales personas. ¿Hay alguien aquí entre nosotros hoy en día que quisiera compartirnos por qué cree que hay esta falta de urgencia? ¿Por qué cree que hay esta indiferencia en estas personas a la invitación que Dios les hace de convertirse? ¿Quién me quiere decir? Esto no es un examen. A ver, ¿quién? Sin pena. Porque se aman a sí mismos. Exactamente, una razón. ¿Otra? Incredulidad. Incredulidad, es decir, no creen realmente, aunque conocen y entienden estas verdades, estas consecuencias, no creen. No creen que esto va a suceder. No creen que esto va a suceder. ¿Una razón? Porque se aman mucho a sí mismos, porque son egoístas. No les importa Dios, no les importa lo que Dios quiere, no les importa lo que Dios siente ante su vida de pecado, ante su menosprecio, porque prefieren y aman el pecado y el deleite temporal del pecado, pero también porque son incrédulos, creen que esto no les va a pasar. Creen en una forma de universalismo, en que Dios es bueno, Dios es amor, y por tanto, porque Dios es bueno y Dios nos ama, Dios a última hora, ¿qué creen? A toditos nos va a salvar. Va a ser así como una especie de amnistía universal. A toditos nos va a salvar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero hay otra razón, y es la razón por la cual, o la razón de la cual yo quisiera hablarles hoy. Y es porque a pesar de que ellos conocen y entienden las consecuencias de practicar el pecado, están confiados, están reposados, están tranquilos. ¿Y por qué están confiados? ¿Por qué están reposados? ¿Por qué están tranquilos si Dios dice allá en el Salmo capítulo 7, verso 11, que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida? ¿Por qué razón están tan tranquilos? Si Dios dice en el Salmo capítulo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío y el pecador todos los días. ¿Saben por qué? Porque están confiados y porque están confiando en algo más que la justicia de Dios, que es por medio de la fe en
Jesús. Están confiando, oiga bien, en algo más que la justicia que proviene de Dios, que es por medio de la fe en Jesús. Y algo más en lo que están confiando es en su propia justicia. Es decir, se justifican a ellos mismos, no porque Dios los ha declarado absueltos, no porque Dios los ha declarado inocentes, no porque Dios los ha declarado libre de culpa, porque estas personas con un corazón arrepentido han creído en la persona de Jesús y lo que Jesús hizo al morir y resucitar para su perdón de pecados, para su salvación. No están creyendo en eso. ¿Por qué? Porque no están justificados por Dios. No tienen la justicia que proviene de Dios por medio de la fe en el único y suficiente Salvador Jesús. Están confiando en su justicia propia. Están confiando en sus méritos personales. Óigalo bien. Están confiando en sus méritos personales. Se están justificando ellos a ellos mismos. Están muy confiados. Están muy tranquilos. ¿Por qué? Porque se creen buenos. ¿A cuántas personas yo no he tenido que ministrar que me dicen, oiga, pero si yo no soy malo, oiga, yo no sé usted quién cree que soy, oiga, yo no sé lo que a usted le han dicho de mí, pero usted está equivocado, yo no soy malo. Ah, usted no es malo. No. Entonces Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si la persona no se ha convertido a Dios, si la persona sigue en su práctica de pecados, no hay justo ni aun uno, ¿sí o no? Entonces le digo, aquí hay un problema serio. Usted dice que no es malo, y si no es malo es justo. Y si usted nunca se ha convertido a Dios, si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Dios sus pecados apartándose y nunca ha suplicado misericordia al Dios de misericordia para ser perdonado, usted entonces sigue en sus pecados. Y Dios lo llama impío, Dios le llama pecador. Pero usted dice que es bueno. Y Dios dice que en ese estado de práctica de pecado no hay justo ni aun uno. Entonces le digo yo, aquí hay un problema serio. Aquí alguien miente. Y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ¿sí o no? Pero la gente vive con esa idea. Oiga, yo no soy malo. Y luego cuando se le confronta dice, bueno, la verdad es que hay otros peores. Y ciertamente quizás hay otros peores. Porque esta persona se está comparando con otros peores. Pero si esta persona se compara con Jesús de Nazaret, que siendo Dios se hizo verdadero hombre como usted y como yo, un ser humano real como usted y como yo, con hambre, con sed, con cansancio, con angustia, limitado en tiempo, en espacio. Si la persona se comparara con Jesús, cuando vino aquí a la tierra, hace 2000 años, si la persona comparara su carácter con el de Cristo, sus pensamientos con los de Cristo, sus sentimientos con los de Cristo, sus intenciones con los de Cristo, sus acciones, sus actos con los de Cristo, se daría cuenta que está aplazado, se daría cuenta que está reprobado, se daría cuenta que fue puesto en la balanza por Dios y fue encontrado falto. Pero claro, qué fácil es que nos comparemos con otros que son peores que nosotros. Y la gente dice, sí es cierto. No soy tan bueno como creía, tiene razón. Pero la verdad, usted exagera. Tampoco soy tan malo. Mira, aquí no importa cómo te veo yo. Aquí lo que importa es cómo te ve Dios. ¿Cómo te ve Dios? El problema es que las personas hoy en día están confiando en su propia justicia. Se justifican a ellos mismos y es fácil reconocerlos porque estas palabras salen de sus labios. Yo soy bueno. Yo no soy tan malo. A mí me gusta decir, a ver, en la escala del 0 al 10, ¿qué tan pecador es usted? 0 es poco, 10 es mucho. ¿Cómo crees que se valoran? A ver. En la escala del 0 al 10, 0 es nada, 10 es mucho. En la escala del 0 al 10 de los pecadores, ¿cómo se valora usted? A ver, díganme, ¿cómo creen que las personas se valoran? 4, 5, exacto. Así es. El pecador promedio, me dicen. Como los calcetines, ¿verdad? Que son
muchas veces estándar, ¿verdad? Así te dicen el pecador promedio. O sea, el problema es que el infierno no tiene tormentos promedio. El infierno es el tormento eterno. ¿Para quién? Para todos los pecadores. No creas que el pecador promedio, o el que se considera bueno, el que está lleno de justicia propia, va a estar en el infierno, pero tan pegadito al cielo, que le van a venir unas oleaditas de cielo. ¡Ay, qué rico estar aquí! ¿Y usted cómo le hizo para ganarse ese lugar en el infierno, tan cerquita ahí del cielo que las oleaditas le vienen? Si eso pudiera suceder, obviamente, ¿verdad? Es que yo no era tan malo. ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted qué hizo para estar allá refundido en lo más profundo? Pues yo no era tan malo, por eso estoy aquí cerquita de los refrigerios del cielo. No, créanme que no va a ser así. Pero las personas se creen buenas. Se creen buenas. Y se justifican en sus obras. Mira, no me canso de decirlo a un ser muy querido mío. ¿Sabes qué opina? El que peca y reza, empata. Así cree. Sí es cierto, dice, yo peco, pero también yo rezo. Y cuando yo rezo, estoy de alguna manera cubriendo mi falta. ¿Por qué? Porque el que peca y reza, empata. Esa es la idea de la gente. Sí es cierto, vivo practicando el pecado, pero igual acepté a Cristo hace 5 años, hace 10 años, como mi salvador personal en X o Y iglesia, de X o Y denominación. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué de tu vida? ¿Realmente ejerciste una fe para salvación? ¿Una fe que transforma? La gracia de Dios que te salvó, realmente, como dice ahí Dios a través del apóstol Pablo en su carta a Tito, te ha enseñado a vivir en este mundo justa, piadosa o santamente, o rectamente. La gracia por la cual fuiste salvo, porque luego la gente dice, ay hermano, es que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Sí, es cierto, somos salvos por gracia. Pero la gracia de Dios, que se manifiesta para salvación a todos los hombres, nos enseña, nos guía, nos dirige ¿a qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Por cierto, nos capacita, nos da el poder, la gracia de Dios, o Dios por medio de su gracia, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo, aquí y ahora, no en el cielo, aquí y ahora en la tierra, sobria, justa y piadosamente y santamente. Y santamente, créamelo. Y lo más triste de todo es que cuando finalmente reconocen sus pecados y que son pecadores, y que uno dice, bueno Señor, ya entendió que no es bueno, ya entendió que es bien malo, ya entendió que es bien malo. Ya entendió que ha pecado contra Dios. Ya entendió que ha lastimado a Dios. Ya entendió que ha provocado dolor en el corazón de Dios. Ya entendió que todo eso lo ha hecho porque es egoísta. ¿Sabes qué hay? La persona inicia un proceso de cambiar por áreas. ¿No has oído hablar a la gente que dice, ay hermano, es que es por áreas, hermano? Es que el Señor todavía no ha tratado con esta área en mi vida. Estoy esperando que el Señor trate con esta área en mi vida. Empiezan a decir, ay hermano, no me pidan mucho, hermano. No me pidan mucho, hermano. Oye, hermano, 40 años amando el pecado y usted quiere que de la noche a la mañana ya me vuelva santo. Ay, hermano, usted sabe, hermano, que la carne es débil. No, pues si la carne es débil, le haya dejado Dios medios de gracia. Pues sí, vela y ora para que no entres en tentación, dice Dios, ¿sí o no? Yo a veces uso el ejemplo de los matrimonios, ¿verdad? Yo veo cómo en nuestro país las mujeres son muy felices cuando descubren que su marido es adúltero, ¿verdad? Bien felices, ¿verdad? Y más felices se ponen todavía cuando el marido le dice, mira amor, tienes razón, la voy a dejar. Pero como tengo 7 años de relación con ella, ¿verdad? Y la amo mucho, no me pidas que la deje de un solo. La voy a ir dejando poco a poco. Poquito a poquito. Primero la voy a ver todos los días, menos tiempo. Después la voy a ver día de por medio y estar con ella y hacer todo lo que hago con ella. Y después voy a venir aquí a la casa para que me atiendas, me sirvas y me ames, ¿verdad?
Y luego cada 2 días, luego cada 3 días, luego cada 4 días, luego cada 5 días, luego una vez por semana, luego una vez cada 15 días. De modo que en 3 años, yo creo que ya para 3 años habré dejado esa relación. Y viera cómo se ponen de felices las mujeres. ¿Qué dicen ustedes las mujeres? Solo se ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ponen felices. Igual imagínate el hombre, descubre que su mujer le es infiel. Pero la mujer le dice, lo amo tanto que lo voy a empezar a dejar de ver poco a poco. Y probablemente en 3 años, ¿verdad? Ya lo dejé de ver totalmente. Y el marido feliz, ¿verdad? El hombre feliz. Levante la mano aquí el hombre que estaría feliz por eso. Pero cuando Dios nos demanda una entrega total, como se demanda al marido una entrega total, como se demanda a la esposa una entrega total. Cuando Dios nos demanda una entrega total y cuando Dios espera una fidelidad total, como el esposo espera fidelidad total de su esposa, como la esposa espera fidelidad total del esposo, ¿qué le decimos a Dios? Ay, Señor, es poco a poco. Sin embargo, ¿qué le dice la esposa al marido? No, es ya. ¿Es ella o yo? Y es ya. ¿Sí o no? Amor, pero es que la quiero tanto, no me pidas que la deje, la amo tanto. Fueron 5 años de relación. Déjame terminar esto, no en 3 años. Déjame terminar esta relación en 1 y medio. ¿Y qué le dice la esposa? Ya. Si me amás, ya. ¿Qué le diría el esposo a la mujer? Si me amás, ya se acaba esta relación con tu amante. Y cuando es con respecto al pecado, Dios nos dice, se acabó y hoy. Además yo te proveo de la gracia necesaria, del poder necesario por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué le estamos diciendo a Dios? Ay, Señor, dame 1 año y medio, dame 2 años. Conozco gente que está esperando el tiempo de Dios para dejar un pecado y han pasado 15 años y todavía sigue esperando el tiempo de Dios. Tenemos 2 varas para medir, ¿verdad? Una vara para medir a nuestro prójimo. Ya. Y otra vara para medir nuestra relación con Dios. Una vara para medir nuestra relación con nuestro prójimo y ese es ya, vara corta. Pero una vara larga para medir nuestra relación con Dios. Espérame un tantito, Dios. Espérame. Aguántame 4 años. Aguántame 5 años. Y cuando empiezan a dejar algunos pecados, ¿sabes qué hacen? Se confían, se justifican, se hinchan en sus méritos personales, porque han cambiado. Pero qué triste es que nunca, aunque abandonan algunos pecados, nunca han aborrecido sus pecados, nunca han rechazado sus pecados, nunca se han dispuesto a abandonar sus pecados con vergüenza ante Dios y ante su prójimo, con tristeza ante Dios y ante su prójimo, con dolor por haberlos cometido contra Dios y contra su prójimo. Yo quiero decirles que qué tan necesarias son qué tan necesaria es hoy en día como hace 2000 años la advertencia de Jesús. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si esa justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, como dice la Nueva Versión Internacional, de ninguna manera entraréis en el reino de Dios. Y aunque este verso que leímos del Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 20 forma parte de las enseñanzas de Jesús que hoy conocemos como el Sermón del Monte y que fueron dadas a sus discípulos, personas ya convertidas, yo quiero decirle que uno de los 3 propósitos básicos, es más, el primer propósito básico por lo cual Jesús dio estas enseñanzas del Sermón del Monte a sus discípulos, era para enseñarle a sus discípulos lo que es la verdadera justicia en contraste con la falsa justicia de los escribas y fariseos. ¿Y por qué razón era tan importante que sus seguidores tuviesen claro lo que es la verdadera justicia? Es decir, la que solo proviene de Dios
y la falsa justicia de los escribas y fariseos. ¿Y por qué es tan importante que nosotros hoy en día, convertidos y no convertidos, la tengamos clara? ¿Por qué razón? Primeramente, para confirmar a sus discípulos en su fe, en la verdad que habían creído, pero no solo en la verdad que habían creído, sino en quién habían creído, en Jesús, como su único y suficiente Salvador. Y en segundo lugar, porque era importante recordar a las personas de ese entonces que miraban a los escribas y fariseos como sus modelos, como sus maestros, óigalo bien, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al proceder y en cuanto a la conducta de cómo adorar a Dios y cómo relacionarse con su prójimo, lo que era verdadero y lo que era falso. Yo quiero decirle que estos escribas y fariseos eran los que fijaban las reglas, los que determinaban lo que era santo y lo que era profano. Y las personas de ese entonces, incluyendo sus discípulos, engañados por las apariencias de los escribas y fariseos, estimaban a los escribas y fariseos y aplaudían a los escribas y fariseos, no solo como personas buenas, sino como las mejores personas de su sociedad, como las más espirituales. Para ellos, si ellos querían un referente, un norte en cuanto a lo que se debía de hacer en lo espiritual o cómo actuar en lo espiritual, solo bastaba ver un fariseo, solo bastaba ver un escriba, solo faltaba consultarle a un escriba o a un fariseo. Y eso es lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque eran sus modelos a seguir, eran sus maestros en cuanto a las cosas de Dios. Ellos aplaudían a estas personas, no solo como personas buenas, sino como las mejores. Por eso es que Jesús expone o se ve obligado desde un principio a exponer lo verdadero y lo falso. La verdadera justicia que viene de Dios y la falsa justicia de los escribas y fariseos, quienes por cierto enseñaban que la santidad personal consistía en hacer o llevar a cabo una serie de acciones religiosas. Sí, la santidad personal consistía y se obtenía, se era más santo o se era santo y aún cada día más santo por llevar a cabo acciones religiosas. Y entre más se realizaran, más santa era la persona. Pero tristemente, óigalo bien, no había una obra interna. No había una obra de Dios en el corazón. No había ocurrido el milagro de la regeneración por Dios en sus corazones. Y lastimosamente nos vemos obligados a 2000 años después volver a repetir esta advertencia de Jesús. Volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay personas hoy en día que, igual que los escribas y fariseos de aquella época, creen lo mismo. Están confiando en lo mismo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque sus vidas lo reflejan. Sus acciones lo reflejan. Pues en todo lo que confían es en sus obras, en lo que hacen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es hacer cosas buenas. El problema es de dónde brotan estas cosas buenas. ¿De qué tipo de corazón brotan estas cosas? ¿De un corazón egoísta o de un corazón convertido del egoísmo a la entrega total, incondicional por amor? ¿De qué corazón están brotando? Ese es el problema. Y el problema es que Dios no solo mira las obras. Este tipo de personas que están confiando en su propia justicia y no en la justicia que es de Dios, estas personas creen que sus obras van a ser bien vistas ante Dios porque Dios solo ve las obras. Como los seres humanos solo vemos las obras. No. Dios ve las intenciones del corazón. Dios pesa los corazones. Ese es el problema de estas personas. El problema es que Dios no solo mira las obras,
sino que Dios mira el corazón de donde surgen esas obras. Y realmente somos, óigalo bien, realmente somos lo que somos en nuestro interior. Somos ante Dios lo que somos en nuestro interior. Y es Jesús, ese Dios hecho hombre, para ser nuestro Salvador y Señor, por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, el que pronuncia, óigalo bien, esta solemne advertencia. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando pienso en esto, pienso en un hombre que se le acercó a Jesús. Y Jesús allá en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 24, Jesús le dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Óigalo bien. Jesús dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo quisiera imaginarme en ese momento, en el momento de pronunciar esta otra advertencia, yo quisiera imaginarme el sentimiento que embargaba a Jesús en ese momento. No creo que haya sido un sentimiento de gozo. No creo que lo haya dicho con una sonrisa en los labios. ¿Sabes qué? Muchos van a procurar entrar, pero no van a poder. No creo que haya sido esa la actitud de Jesús. No creo que haya sido un sentimiento de indiferencia por los que se pierden, por los muchos que no van a poder entrar. No. Yo creo que era un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque Él vino a morir. ¿Y de qué manera murió, por cierto? ¿Por quiénes? Por todos. Aunque no todos van a ser salvos. Aunque Dios quiere que todos sean salvos, no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque somos salvos por fe, por ejercer fe. Yo quisiera imaginarme el dolor, la tristeza, el dolor en el corazón del Salvador, el que vino a morir por todos, al decir, muchos procurarán entrar y no podrán. Y aquí muchos viene de una palabra en griego que quiere decir grandes mayorías, o sea, millones de personas. ¿Sabes qué está diciendo el Salvador? Millones de personas, a pesar de que yo morí por ellos, van a procurar entrar y no van a poder. Van a procurar entrar, óyelo bien, y no van a poder. La pregunta es, ¿van a procurar entrar a dónde? ¿Sabes a dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos, pero no van a poder. ¿Y por qué no van a poder? Quizás te preguntes tú. Quizás porque fueron elegidos para condenación desde la fundación del mundo por un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. No fue por eso. Entonces, ¿por qué van a procurar entrar en el reino de los cielos y no podrán? ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? No, ¿por culpa de quién? De ellos mismos. ¿Por qué? Porque su justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué razón? Porque su justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos. Muchos, grandes multitudes que se reunieron para alabar a Dios, para adorar a Dios, para orar, para diezmar, para ofrendar. Grandes multitudes que salieron a predicar el evangelio en el nombre de Cristo. Grandes multitudes que ayunaron, lo que tú quieras, que estuvieron en vigilias. Esas grandes multitudes que están procurando entrar, pero cuya justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Esas grandes multitudes, si no oyen esta advertencia de Dios y no se detienen, a preguntar, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia que debemos procurar? ¿O cuál es la justicia que debemos buscar? ¿Cuál es la justicia a la que se refiere Jesús en este verso? Que es mayor que la de los escribas y fariseos para que podamos entrar en el reino de Dios. Esas grandes multitudes se van a perder, no porque yo lo digo, sino porque Jesús el Salvador lo dice, aún con mucho dolor. No porque Dios quiera, no porque el Salvador quiera, sino porque esas personas quieren. Porque nunca se detuvieron a meditar en esta advertencia de Jesús. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de Dios. Y nunca se detuvieron a preguntar qué es la justicia o cuál es esa justicia a la que se refiere Jesús en este verso, en esta advertencia, que tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Para entender qué es la justicia a la que se refiere aquí Jesús, o cuál es la justicia, yo quiero irme a la palabra griega dikaiosune, que es la palabra que aparece aquí en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 20, cuando Jesús dice, si vuestra justicia, dikaiosune. ¿Y qué es justicia? Justicia literalmente, dikaiosune en griego, literalmente quiere decir lo que se refiere al carácter o cualidad de ser recto o justo. Lo que se refiere al carácter o cualidad de ser recto o justo. Yo quiero decirles que aunque esta palabra justicia, dikaiosune, se usa en diversas maneras en la Biblia, se usa para referirse a un atributo de Dios, primeramente. Un atributo de Dios afirmando o asegurando que Dios es fiel a sus promesas. Que Dios es fiel a sus promesas. Es decir, que Dios va a cumplir las promesas que ha hecho ¿a quién? A los hombres. Por ejemplo, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí está hablando de que Dios es fiel a su carácter, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios va a cumplir lo que ha prometido a los hombres, que es la justificación, el ser declarado absuelto, perdonado, inocente, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Cuando se refiere a un atributo de Dios, justicia, afirma o asegura de que Dios es fiel a sí mismo y fiel a sus promesas, por tanto es veraz, y podemos creer en lo que Él dice, en lo que Él promete, porque se va a cumplir, porque Dios lo va a hacer, por causa de su veracidad, de su fidelidad a sí mismo y a sus promesas, por causa de su justicia. Pero también no solamente se refiere a esto, sino que se refiere también a su rectitud, un atributo de Dios que es rectitud y santidad, la cual yo quiero decirles que se expresa en una condena, en un rechazo y aún hasta ira por el pecado. Pero cuando justicia, dikaiosune, se aplica al ser humano, se aplica a ti y a mí, se refiere primeramente a una relación justa, a una relación recta, podríamos llamarle a una relación correcta, como debe de ser, entre el ser humano y Dios. Una relación donde no hay nada que interfiera entre el ser humano y Dios. ¿Por qué? Porque este ser humano, que ahora ha venido a tener una relación correcta, como debe de ser, con Dios, ha venido a ser hecho, ha venido a ser declarado justo, recto, santo, absuelto del pecado y de la culpa y condenación por causa del pecado por Dios. Cuando hablamos de justicia en el ser humano, estamos hablando de rectitud, estamos hablando de ser santo, de ser puro, de ser absuelto de todos nuestros pecados, de ser declarados inocentes, libres de culpa y libres de condenación. Pero por Dios. Y porque hemos sido absueltos por Dios, porque hemos sido declarados justos por Dios, porque somos ahora rectos,
por la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de esa fe que nosotros ponemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, es que podemos venir delante de la presencia de Dios y podemos tener esa relación correcta con Dios. ¿Sí me explico? Justicia siempre va a hablar de rectitud. Justicia siempre va a hablar de santidad. Justicia siempre va a hablar de relación correcta con Dios. Aquí el problema es cómo estamos adquiriendo nosotros nuestra santidad, o por qué somos santos, o por qué somos justos, o por qué somos rectos, o cómo hemos venido a ser santos, cómo hemos venido a ser justos, cómo hemos venido a ser rectos. Si es por nuestras obras, si es por mérito propio, o si es por lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día con poder para nuestra justificación. Y porque hemos creído que siendo pecadores que no tenemos nada que ofrecerle a Dios por el perdón de nuestros pecados, que no merecemos el perdón de nuestros pecados, venimos a Dios con humildad, reconocemos nuestros pecados, contra quién hemos pecado, el daño que hemos causado a Dios, el dolor que hemos causado a Dios, nuestra incapacidad por salvarnos a nosotros mismos, nuestra pobreza extrema. No tenemos nada que ofrecerle a Dios por nuestra salvación y confesamos nuestros pecados a Dios, apartándonos, como dice ahí en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia, será justificado, será declarado justo, será declarado recto, será declarado inocente, santo, puro, absuelto. Y entonces vendrá a tener una relación correcta con Dios. La clave aquí es entender que esta justicia de la cual Jesús está hablando, que es mayor que la justicia propia, que la justicia que daban las obras externas sin conversión a los fariseos y escribas, esta justicia es la rectitud o el ser hechos rectos, justos, pero que solo proviene de Dios, solo proviene de Dios, mediante su justificación, que por cierto, la justificación, es un don, es un regalo de la gracia de Dios a los seres humanos. ¿Cuál es el problema que tienen las personas que están confiadas, que están tranquilas, porque están confiando en sus obras? ¿Sabes cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que han olvidado, y si no lo han olvidado, no quieren recordar lo que Dios dice en su palabra, la Biblia, acerca de cuál es la condición de todo ser humano que practica y ama el pecado. Las personas no quieren recordar porque no lo han olvidado. Aunque tratan de hacerlo para cauterizar sus conciencias, para tener sus conciencias tranquilas, no han olvidado lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, acerca de cuál es la condición de todo ser humano. ¿Y cuál es la condición de todo ser humano que practica el pecado? ¿Cuál es? En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, Dios nos dice cuál es la condición. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros, dice. Todos sin excepción. Está hablando aquí de una apostasía universal. Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice aquí? Cada cual se apartó por su camino. Y esta es la condición del ser humano. De todo ser humano. Todo, dice. Está hablando de todos, o sea, no hay excepción. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es decir, llegó un momento en nuestras vidas, durante nuestra infancia, en que siendo niños, de nosotros era el reino de los cielos. Es decir, éramos espirituales.
Nos agradaban las cosas de Dios. ¿No has visto a los niños? Mira cómo vienen a cantar aquí. Cómo les es natural las cosas de Dios. Les es natural orar antes de los alimentos, ser agradecidos. De modo que a los padres que no oran por los alimentos los ponen en vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando el papá, ¿verdad?, se mete el primer bocado de comida a la boca sin orar, el niño lo queda viendo y le dice: papá, ¿qué pasó, mi amor? No oraste. Vamos a orar, papá. Y el niño inclina su rostro, junta sus manitas y dice: gracias, Señor, por esta comida que nos das. Amén. ¿Por qué los niños hacen eso? Porque es espiritual. Pero llega una edad, cuando llegamos a los 11, 12 años, que empezamos a ser seres morales responsables ante Dios. ¿Y sabes qué hacemos? En lugar de seguir esa relación de amistad con Dios durante la adolescencia, venimos y de manera consciente y voluntaria le decimos a Dios: ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí llegamos juntos. Como cuando dos personas se encuentran, ¿verdad?, que van en el camino, van ahí caminando en el camino. Y bueno, ¿para dónde vas? Bueno, voy para tal lugar, ¿verdad? Bueno, yo voy para La Esperanza, Intibucá, y tú para San Pedro. Y ahí van caminando, llegan a Comayagua. Y cuando llegan a Ciguatepeque se voltean a ver el uno al otro y dicen: bueno, yo voy para La Esperanza, usted sigue para San Pedro Sula. Adiós. O sea, así le decimos a Dios. Tristemente muchos llegamos a la adolescencia, y me incluyo, y decimos: Dios, hasta aquí llegamos juntos. Gracias por todo. Pero ¿qué crees? Que he decidido vivir mi propia vida. He decidido hacer lo que me da mi regalada gana. ¿Sabes qué? Ya no quiero agradarte. ¿Sabes qué? Ya no quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes qué? Es más, no me importa lo que sientas por esta decisión que estoy tomando. Si crees que te estoy dando la espalda, tómalo como quieras. Aunque realmente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y le decimos a Dios, adiós, bye bye, chao, gracias por todo. De aquí en adelante, vivo mi vida solo, decido yo lo que voy a hacer con mi vida y lo que voy a hacer cada día. Y le decimos adiós. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, ¿qué dice? Se apartó por su camino. Qué triste. Teníamos la opción de seguir siendo amigos de Jesús. Ya lo éramos en la infancia. Era cuestión de tomar la decisión de seguir siendo amigos íntimos con Jesús en la adolescencia y en la vida adulta. Pero dijimos: ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Dios? Me gusta el mundo y las cosas del mundo. Me atrae mucho el mundo y las cosas del mundo. Adiós. Hasta aquí llega nuestro camino juntos. Me voy. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, todos sin excepción. Todos sin excepción. Cada cual se apartó por su camino. ¿Sabes cuál es la razón? Fuimos egoístas. No pensamos en Dios. No pensamos en lo que Él quería. No pensamos en lo que a Él le dolía. Simple y sencillamente le dimos la espalda para hacer nuestra voluntad en oposición a la voluntad de Dios. ¿Saben? Somos pecadores porque elegimos de manera consciente y voluntaria y egoísta, por cierto, pecar. Esa es nuestra condición. Descarriados. Todos somos descarriados. Si no nos hemos convertido a Dios, si no hemos sido salvos, todos somos descarriados. En el Salmo capítulo 14, verso 2 y 3, mira lo que nos dice Dios en su palabra. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. O sea, imagínate este cuadro. Dios en su trono en los cielos. Dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y para qué crees que miró? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y sabes qué vio? Que todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué dice aquí? No hay ni siquiera que uno. Imagínate Dios voltea a ver a la tierra, el Dios soberano, voltea a ver a la tierra para ver si había algún entendido, dice que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, olvídate. Tú dirás, oye, pero ese que da 50,000 empiras, 50 millones de dólares para el estudio del SIDA en África. ¿Sabes por qué lo hace? Para sentirse bien.
Lo hace porque busca una gratificación, algo a cambio. ¿Sabes cómo se llama eso? Egoísmo. Entonces, eso que hizo ante Dios no le es contado como bueno. ¿Por qué? Porque la raíz es el egoísmo. No hay quien haga lo bueno. Por eso, porque sus obras, que aparentemente son buenas delante de los ojos de los hombres, ante Dios, están manchadas. ¿Están manchadas con qué? Con egoísmo. Están manchadas con egoísmo. Tú dirás, ay pastor, pero ese es el Antiguo Testamento, pastor. Y estamos ahora en la dispensación del Nuevo Testamento, pastor. Acompáñame a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 10. El Nuevo Testamento, por cierto, la epístola de la libertad, la epístola de la gracia se le llama la epístola de los Romanos. Y a Pablo se le llama el apóstol de la gracia. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos? Cita el Salmo 14:3 y dice, como está escrito. ¿Qué dice aquí? No hay justo ni a uno. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Qué duro va a ser para aquellas personas que un día se presenten delante de la presencia de Dios, delante del trono blanco, como se le llama ahí en Apocalipsis, para ser juzgados, y empiecen a sacar todas esas buenas obras que según ellos han hecho, todas esas obras de justicia propia. Empiecen a sacar todas aquellas cosas de las cuales están muy orgullosos y creen que pueden presentarle a Dios porque creyeron firmemente durante toda su vida en esta tierra que por hacer esas cosas estaban ganando méritos delante de Dios y estaban ganando rectitud, pureza y santidad, como los escribas y fariseos. Y se presenten delante de Dios y Dios diga, de los de este grupo no hay justo ni aun uno. Ya quisiera imaginarme a todo ese montón de gente. Señor, te equivocas. Mira, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. De hecho, dice Dios que así va a ser. No lo estoy inventando. ¿Sabes qué le van a decir a Dios? Señor, en tu nombre profetizamos. Y es decir, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Dice que sí le van a decir al Señor. Señor, estás equivocado. Yo soy justo, mírame. Yo soy justo, mírame. Mírame bien, me confundiste. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que el Señor le va a responder, ¿qué? ¿Qué le va a responder? Ay, sí es cierto, ¿cómo me equivoqué? Perdón. Pásale. Por todo lo bueno que hiciste. ¿Qué dice Dios que les va a decir ahí? ¿Sabes qué les va a decir? A ver, ¿quién se acuerda? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero hicieron tantas cosas buenas. Ante los ojos de los hombres sí, pero ante los ojos de Dios no. ¿Por qué? Porque siempre fueron hacedores de maldad. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, dice Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron. Mira, ya deja de echarle la culpa a Adán y a Eva. Es que por el pecado de mis padres, Adán y Eva. Mira, ya olvídate de que los pecados se heredan a través de los genes. Ya olvídate de las cadenas generacionales de pecados. ¿Sabes qué dice Dios? El hombre que pecare, ese morirá. ¿Sabe por qué la persona está destituida de la gloria de Dios? Porque ella pecó. Dice, por cuanto todos pecaron. Mira, ya no le eches la culpa a Adán y a Eva. Mira, ya no le eches la culpa a tus padres y abuelos por esos pecados generacionales. Ya olvídate de ellos. Mira, ya es más, no le eches la culpa al diablo. Pues sí es el tentador, sí es cierto. Pero si tú velas y oras no vas a caer en tentación. ¿Qué dice Dios? Dios dice que no hay justo ni aun uno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues son hacedores de maldad. Porque todos pecaron. Porque la persona decidió de manera consciente, de manera voluntaria y de manera egoísta
pecar contra Dios, hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, hacer lo que el diablo le ordenaba y no lo que Dios le ordenaba, así de sencillo. Y aunque la persona que vive en sus pecados, que vive para satisfacer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de su vida, no lo quiera reconocer, Dios le dice: ante los hombres serás muy justo, ante los hombres serás muy justa, pero ante mis ojos no eres justo, ante mis ojos no eres justa. ¿Sabes qué les dice Dios? Lo mismo que le dijo a aquellas personas en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Vosotros sois los que os justificáis ¿a quién? A vosotros mismos delante de los hombres. Pero mira lo que Jesús les decía en aquel entonces para que ya no siguieran haciéndolo. Y mira lo que Jesús nos dice y lo que Jesús te dice para que ya no lo sigas haciendo. Mas Dios, ¿qué? Conoce, ¿qué? Vuestros corazones. Mas Dios conoce vuestros corazones. Y porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Leámoslo todo. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Wow. Oiga, pastor, ¿de dónde se sacó esa Biblia? No, pues es la versión Reina Valera, y si tú tienes otra versión, ve y búscala. Te invito a que lo busques en tu versión personal de la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 15. A unos que se justificaban a sí mismos. Eso es lo que dice ahí. Alguien escribió: es una necedad el pretender justificarse delante de los hombres. Es una necedad el pretender justificarse delante de los hombres y aparentar ser muy santos si nuestro corazón no es puro en la presencia de Dios, ante quien nada puede quedar oculto. Hay mucha gente que dice: ay, sí, yo no soy hipócrita. Yo no ando tratando de justificarme delante de los demás. Yo no ando pretendiendo delante de los hombres, ¿verdad?, ser muy santo. Yo sé que no soy santo, yo sé que no soy santa. Yo lo reconozco. Igual de necedad es reconocerlo y no hacer nada por cambiar ese estado del corazón, ¿sí o no? Igual de necedad es el que trata de engañar a los demás cuando no va a poder nunca engañar a Dios, como la del que dice: no, yo no soy hipócrita, yo reconozco que estoy mal. Hasta dicen así: yo reconozco que estoy mal. Pero no hacen nada por cambiar ese estado del corazón, sabiendo que Dios una y otra vez les está invitando a venir a Él, para que con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, confiesen sus pecados a Dios, suplicándole ¿qué? Suplicándole misericordia para ser perdonados, y suplicándole el poder por medio del Espíritu Santo para vivir una vida recta, una vida santa, una vida agradable a Dios. Ahora tú te preguntarás si crees que esto que he estado diciendo es verdad. ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo obtener la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos? Ya lo vimos, solo hay una forma, y es la que Dios estableció. Dios es el Señor, entiéndelo. Tú y yo no somos el Señor, aunque el diablo ha estado siempre tratando de engañarnos, diciéndonos: tú tienes derecho a gobernar tu vida, tú eres el Señor de tu vida, tú eres el dueño de mi vida. Y ahí están diciendo las mujeres pro aborto: es que yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi vida. Pero los que están aquí, que son médicos, saben que desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, desde el momento de la concepción, ya hay una nueva vida. Dios ha establecido la única forma
Es el Rey, el soberano, el Creador, el Salvador, y nosotros somos su creación. Y no es como yo quiera, no es como tú quieras, no es como en la denominación tal te digan, no es como en la religión tal te digan. Mira, es como Dios dice en su palabra. Y punto. Así de sencillo. Y Jesús en su advertencia te dice, si vuestra justicia, la que proviene de Dios, por medio de la fe que es en mí, dice Jesús, que es en mí, como tu único y suficiente Salvador. Si vuestra justicia, esa justicia, que es mayor que la justicia de las obras, sin regeneración que tienen los fariseos y escribas, si esa justicia tú no la tienes, no es tu justicia y no es la única justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, tú no vas a entrar en el reino de Dios. Tú no vas a entrar en el reino de Dios. Ahora bien, cuando las personas leen la Biblia y luego buscan ahí en la historia del pueblo hebreo o de los israelitas, quiénes eran los escribas y sobre todo quiénes eran los fariseos. Mira, las personas realmente deberían de ponerse a temblar. ¿Por qué? Porque los fariseos no eran cualquier persona. Mira, yo quiero decirle que los fariseos eran los más rigurosos según los judíos de las 3 sectas que habían en Israel, que eran fariseos, saduceos y esenios. Y eso que los esenios eran súper rigurosos en cuanto a tratar de guardar la ley. Mira, los fariseos eran tan rigurosos en tratar o esforzarse por guardar la ley de Dios, que aún le habían añadido a la ley una serie de tradiciones de los ancianos que los ponían al mismo nivel que la ley y que se obligaban a ellos mismos a guardar. Los fariseos creían firmemente que la gracia de Dios solamente podía ser otorgada a aquellos que guardaran la ley. Y ahí los tienes guardando muchos preceptos de la ley, de la tradición, pero a la vez los tienes orando. Son campeones para orar. Hacían largas oraciones. Ahí los tienes alabando. Ahí los tienes ayunando más de lo que se mandaba ayunar. Ahí los tienes estudiando la ley. Ahí los tienes asistiendo a los cultos públicos de adoración en la sinagoga. Muy puntualitos, por cierto. De hecho, era tal su entusiasmo que había una costumbre entre ellos que cuando caminaban hacia la sinagoga en el día de reposo para alabar a Dios y para escuchar su palabra, caminaban con paso rápido, para demostrarle a Dios y a todo el mundo que ellos tenían mucho deseo de llegar, no solo puntuales, sino de llegar a estar en la presencia de Dios, alabándole, adorándole y meditando su palabra. Y cuando salían de la sinagoga, caminaban despacio, muy despacio, para manifestarle a Dios y a los hombres que iban con mucho pesar, porque habían dejado la sinagoga, porque ya se iban para sus casas del culto público de adoración. Así eran los fariseos. La palabra de Dios dice que predicaban intensamente, recorrían mar y tierra para ser un prosélito. La palabra de Dios nos dice que diezmaban no solo de sus ingresos, sino hasta de las especias que cultivaban, la menta, el eneldo y el comino. Daban ofrendas. Y claro, a través de hacer todo esto, obtenían pureza. Y creían que obtenían pureza. Y creían que Dios los consideraba justos. Pero como podemos ver, no era así. ¿Por qué? Porque todo era externo. Porque nunca cambiaron o hubo un cambio en sus corazones. Se preocupaban mucho por la piedad exterior centrada en obras, pero no se preocupaban en que en sus vidas ocurriera ese nuevo nacimiento que solo Dios lo puede dar. Solo Dios lo puede dar. ¿Por medio de qué? De la palabra y de la obra del Espíritu Santo que te lleva a una fe
en Jesús. Así de sencillo. Ellos no se preocupaban por esa regeneración, que no es más que el inicio de una nueva vida. El inicio de una nueva vida debido a un cambio espiritual que se produce en el corazón de la persona. Porque Dios obra ese cambio sobrenatural en el corazón de la persona cuando esta persona con un corazón arrepentido viene a Jesús confesando sus pecados y suplicando misericordia, suplicando perdón. O viene a Dios confesando sus pecados, que ha pecado contra Dios, que ha pecado contra su prójimo, y suplica a Dios perdón, misericordia, por medio de lo que Jesús hizo al morir y resucitar en la cruz del Calvario. Y como a pesar de tantas obras, no había una transformación total en el interior de ellos, en el corazón de ellos. ¡Ojo! Para aquellos que siguen confiando en obras y siguen menospreciando la invitación que Jesús les hace día a día de venir a Él para ser salvos. Todo lo que hacían era vano. Todo lo que hacían era inútil, óigalo bien. Y seguían en su estado de impureza. Seguían en su estado de inmundicia ante los ojos de Dios. Aunque como vimos, muy justos y muy rectos ante los hombres. Ahora entendemos por qué Jesús les dice, por amor a sus almas, allá en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, en el verso 27 y en el verso 28. ¡Ay de vosotros! Mira, con un lamento. ¡Ay de vosotros, escribas y qué! Y fariseos hipócritas. Mira, los que estaban llenos de justicia propia, los que se creían muy santos, muy rectos, muy justos ante Dios. Mira lo que les dice Jesús, Dios mismo. Les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, fíjese bien, por fuera a la verdad se muestran como hermosos, mas por dentro están llenos ¿de qué? De huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Y qué les dice? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero ¿qué dice aquí? Por dentro estáis ¿qué? Llenos. Mira, para aquellos que no se ven tan malos, para aquellos que se ven mejores porque han dejado algunas cosas, para aquellos que creen que Dios los ve mejor o menos malos, menos pecadores, porque han dejado algunos pecados, pero todavía no abandonan su práctica de pecado. ¿Qué les dice Dios? ¿Que están cómo? Mire, le dice, han disminuido en un 60%, han disminuido en un 80% su iniquidad. Uy, ustedes han disminuido en un 98%, te falta poquito. Como mucha gente dice, ay pastor, usted no sabe cómo he cambiado. Sí, ya solo me falta un poquito. ¿Sabes qué dice Dios? Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis ¿qué? A ver, repitamos esta palabra. Llenos de hipocresía y de ¿qué? Y de iniquidad. Qué triste. ¿Y por qué estaban aún llenos de hipocresía y de iniquidad? La respuesta nos la da aquí mismo Jesús en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 25. ¿Por qué? Porque no buscaban la justicia que proviene de Dios por la fe. Es que para eso hay que arrepentirse y convertirse, ¿no? Es más fácil las obras, ¿verdad? Es más fácil hacer. Es más fácil hacer. ¿Por qué razón estaban así? Llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué? Porque limpiaban lo de fuera del vaso y del plato. Pero por dentro estaban ¿qué? Llenos de robo y de ¿qué? Y de injusticia. Porque limpiaban lo de fuera del vaso y del plato. Y creían que con esto ya era suficiente. Que Dios los iba a tener por justos, por rectos. Pero por dentro, ¿cómo estaban? Llenos de robo y de ¿qué? De injusticia. Así se encuentran hoy las personas que creen que están bien delante de Dios.
porque están haciendo obras para ellos justificarse a ellos mismos. Ya sea porque dejaron de hacer algunas cosas, pero no todas, porque no han aborrecido su pecado ni lo han abandonado con dolor, con tristeza, con pesar, con vergüenza delante de Dios y del prójimo. O porque ya se pusieron a hacer cosas que Dios les demanda. Qué común es en las religiones ver a la gente que dice: ¡Ah, tan mal estoy, pastor! ¡Ay, pastor! ¡Uy, usted! Yo voy a empezar a cambiar. Ya va a ver que de acá a un año soy otro, soy otra. Y dejaron algunos pecados. Además de eso, empezaron a leer la Biblia. Además de eso, empezaron a orar todas las mañanas 5 minutos. Además de eso, ya están dando dinero para la obra de Dios. Además de eso, ya están yendo al asilo de ancianos a predicar la palabra. Ya están yendo, no lo sé, a algún hospital. Ya están yendo a las plazas a predicar. En los buses se paran y predican. O al que está al lado ahí esperando al doctor, o no lo sé, en el colectivo, le empiezan a decir: oiga, ¿y usted acepta a Cristo? No, usted se va al infierno derechito. Si usted no acepta a Cristo, no sea tontito. Mire, usted no sabe si ese chofer que va manejando ahí, mire, va a montar más adelante a un asaltante y nos va a asaltar a todos y nos va a matar. Mejor acepte a Cristo ahorita. Ah, vaya, pues tiene razón. ¿Qué tengo que hacer? Repita: Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi Salvador. Señor, gracias por hacerme tu hijo, gracias por hacerme tu hijo. Ay, así le hacen. Y luego los invitan a un cursito y ya se sienten mejor. Y luego les dicen hermano y los abrazan los líderes y ya se sienten mejor. Y luego les dicen: hermano, le voy a dar privilegios y ya se sienten mejor. Y cuando llegan ante Cristo, ¿qué dice Cristo? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque limpiaron lo de fuera del vaso y del plato. Pero como no quisieron arrepentirse, porque arrepentirse implica abandonar cosas que aman mucho, cosas que les generan mucho deleite, mucho placer. Porque arrepentirse significa tomar la decisión consciente y voluntaria y por amor de ya no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios manda. Como arrepentirse significa amar al que te ama, pero también al que no te ama. Como arrepentirse significa perdonar. Como arrepentirse significa dar un paso del egoísmo a la entrega incondicional por amor. Entonces la gente dice: no, no a la justicia de Dios. Porque hay que arrepentirse. Porque hay que creer en Jesús. Y la fe que salva es la fe que transforma. La fe que salva es la misma fe que santifica. Y dicen: no, mejor me pongo a hacer cosas en lugar de arrepentirme y confiar en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿cuál es el problema? Que aquello que vieron tan fácil, el hacer y hacer y hacer, sin conversión, sin una regeneración, sin una obra interior, solo les llevó a ¿qué? A limpiarlo de afuera del vaso y del plato. Y por dentro estaban llenos ¿de qué? De robo, de inmundicia, de injusticia. ¿Qué consejo les da Jesús a estos fariseos? ¿Y qué consejo, ya para terminar, le da Jesús a los que hoy en día están confiando en obras? ¿Qué consejos? El mismo consejo que le dio al fariseo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que obtener la justicia que proviene de Dios y así ser justificados por Dios. Aquí mismo en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 26, ¿qué les dice Jesús? ¿Fariseo qué? Ciego. Limpia primero que lo de dentro del vaso y del plato. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Para qué? Para que también lo de fuera sea ¿qué? Sea limpio. ¿Qué les dice fariseo ciego, fariseo engañado? ¿Por qué? Porque son ciegos los que no perciben la suciedad del corazón. Son ciegos los que no ven ni aborrecen los pecados que están alojados allí en el corazón. Como bien escribió alguien, ignorar lo que hay dentro de nuestros corazones es la peor y más nociva clase de ignorancia. Fariseo ciego, limpia primero
lo de adentro del vaso y del plato. Busca la justicia que es de Dios a través del nuevo nacimiento, de esa regeneración, de esa transformación total del corazón. Busca primero que Dios derrame agua limpia sobre ti y te dé un corazón nuevo, un corazón de carne. Busca primero eso. Ya haz a un lado las obras, olvídate de las obras. Mire, cuando yo pienso en todo lo que hacían los fariseos, mire, era impresionante todo lo que hacían los fariseos. No en vano eran tenidos por maestros. No en vano eran tenidos por modelos. No en vano eran tenidos por los más piadosos. Es que, mire, es impresionante todo lo que ellos hacían. Y cuando yo pienso en todo lo que ellos hacían y pienso en las personas que dicen ser cristianas, que dicen ser hijas de Dios, sean de la religión que sean, y veo todo lo que hacían los fariseos y comparo a estas personas que dicen ser cristianas, que dicen ser hijas de Dios, ¿sabes qué veo? Veo que si somos honestos, estos fariseos hacían 1000 veces más que los que dicen ser cristianos, pero que no lo son, porque solo son de nombre, están haciendo. Sí, veo que estos fariseos hacían 1000 veces más que ellos. De modo que tristemente, aunque estas personas se llamen a sí mismas cristianas, se llamen a sí mismas hijas de Dios, no importa de la religión que sean, ni a fariseos llegan. Ni a fariseos llegan. Y algunos aquí dirán, hermano, es que no se trata de hacer, se trata de creer, somos salvos por fe. Sí, pero qué triste que estos que ni a fariseos llegan, su fe no llega ni siquiera a la fe del diablo, de los demonios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice a través de Jacobo o Santiago allá en su epístola universal que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Y estas personas que ni siquiera llegan a fariseos, su fe ni siquiera llega a la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios creen que Dios es uno, que Dios es Señor, que Dios es Rey, que Dios es juez justo y que va a condenar al pecador y que los va a condenar a los demonios al lago de fuego y azufre. Y tiemblan. Pero estos que dicen ser cristianos, que ni siquiera llegan a fariseos, dicen que Dios existe, dicen que Dios es uno, dicen que la Biblia es palabra de Dios, creen en Dios, creen en Jesús como Dios y Salvador. ¿Pero qué? Pero no tiemblan. Sí, pero no tiemblan, no tiemblan. ¿No ves que hay un cambio en sus vidas por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu? ¿No ves que hay una transformación en sus vidas? Siguen viviendo igual o peor que antes. De modo que no solo fariseos llegan en cuanto a obras, sino que su fe con la que dicen ser salvos o por la que dicen ser salvos, ni siquiera llega a la fe de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Y estas personas que dicen creer, ni siquiera tiemblan. Y ahí los puedes ver en su diario vivir. Ahí los puedes ver en sus trabajos, ahí los puedes ver en sus negocios, ahí los puedes ver en sus casas, ahí los puedes ver como padres, como madres de familia, como esposo, como esposa, como hijos, como vecinos, como ciudadanos, como lo que tú quieras, que ni siquiera lo de afuera del plato han limpiado. Ni siquiera lo de afuera del vaso y del plato han limpiado. ¿Por qué? Porque sus prácticas de pecado son manifiestas, son notorias a todos los que les rodean y a Dios. Y a Dios. Qué triste. Pero ahí los tienes. Ni a fariseos llegan. Menos que sean hijos o hijas de Dios. Menos que sean cristianos. ¿Por qué razón? Porque no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Pero su fe ni siquiera llega a la fe de los demonios. Porque dicen creer y no tiemblan. Y los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo entonces van a ser salvos? ¿Cómo entonces van a ser justos? ¿Cómo entonces van a ser declarados absueltos?
termino diciendo, si te impresionas por todo lo que los fariseos y escribas hacían, y tú eres honesto para decir ciertamente lo que dice el predicador suena duro, pero es cierto, ni a fariseo llego. Porque aquellos por lo menos limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, y yo ni siquiera lo de afuera del vaso y del plato he limpiado. Mis pecados siguen intactitos. Mis pecados siguen intactitos como el polvo en esa mesa que tiene un mes de no limpiarse. Ahí están. Porque no he querido arrepentirme, no he querido convertirme a Dios, punto. He sido egoísta. ¿Por qué? Porque me ha sido cómodo, fácil confiar en que por todo lo que estoy haciendo en estos cambios externos, cambios, por cierto, parciales, cambios que son temporales, porque luego vuelven a su maldad, luego vuelven a su pecado. Una semana en victoria, 3 meses en derrota y vuelven a reconciliar. Otra semana en victoria, 3 meses en derrota y vuelven a reconciliar. Tú has reconocido que ni a fariseo has llegado y que realmente no eres justo, no eres recto ante Dios, porque la justicia tuya o porque los medios con los cuales has procurado ser justo, ser recto, no son más que obras externas que no producen un cambio aquí en tu interior, en tu corazón. No se trata de que te pongas a hacer obras para igualar a los fariseos. Y cuando ya estés haciendo tantas obras como los fariseos, venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Mira cuánto he hecho. Ciertamente, antes ya fariseo llegaba. Ahora, Señor, me comparo con Nicodemo o el mejor de los fariseos. Ahora sí puedo venirme a presentarme delante de tu presencia. No. Haz como dice un viejo canto, un viejo himno. Tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor, ya que me llamas a venir. Cordero de Dios, ven aquí. Cerremos nuestros ojos. Queridas personas que están escuchando este audio, es mi mayor anhelo que entendamos y llevemos en nuestras mentes y meditemos a lo largo de toda esta semana que lo que Jesús está pidiendo a sus discípulos cuando les dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es una santidad. Es una santidad que comienza con un arrepentimiento de todos los pecados cometidos contra Dios y el prójimo. Es decir, con apartarse de esa vida pasada de maldad y de práctica de pecado, y en donde por la fe en Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque a través de la fe en Jesucristo las personas se convierten a Dios, naciendo de nuevo y siendo nuevas criaturas. Recordemos que los fariseos, ellos se centraban nada más en la parte externa o en la obediencia externa de las demandas de la ley de Dios. Sin embargo, ellos no se preocupaban en un corazón regenerado, en esa obra de regeneración que Dios hace a través de la salvación por medio de su Santo Espíritu. Y quiero decir que ciertamente estas obras mayores que las de los escribas y fariseos, estas obras de justicia, no se pueden hacer si primero no hay una conversión a Dios, si primero no hemos sido justificados con esa justicia que Dios da al ser humano a través de la fe en Jesucristo. Pero también, por otro lado, vemos cómo Jesús está estableciendo el hecho de que es imposible, y lo repito, imposible que una persona se salve por obras como creían estos fariseos. Por lo que la única forma de ser declarado absuelto, de ser declarado justo o inocente, es decir, de ser justificado de Dios, es por medio de esa justicia que Dios ha puesto a nuestra disposición, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente y necesario Salvador. Y quiero que finalicemos con una oración. Señor Jesús, tú has muerto en la cruz en nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia, para hacernos nuevas criaturas, y tú esperas que nosotros vivamos como esas nuevas criaturas, Señor, en donde todas las cosas viejas pasaron y he aquí
todas son hechas nuevas. Tú quieres que vivamos esas vidas agradables a ti en santidad, amándote y glorificándote cada día de nuestras vidas con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Y es por ello, Señor, que quiero pedirte hoy que eso que tú esperas de nosotros sea una realidad en nuestras vidas, y que todos aquellos que aún no se han convertido a ti puedan entender hoy, Señor, que sus obras, sin esa regeneración, sin ese cambio interior que solo Dios puede hacer a través del Espíritu Santo, sin ser nuevas criaturas, realmente, Señor, tú las ves como trapos de inmundicia. Además, Señor, que puedan entender que esa vida que tú esperas de nosotros, esa vida de justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, no se puede vivir si primero no somos justificados por ti, no somos declarados absueltos e inocentes por tu muerte y tu resurrección. Padre, que estas personas puedan arrepentirse de todos sus pecados y creer en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, para que sean salvos y vivan esa vida que tú esperas, esa vida que te glorifica, y esa vida con esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.